Bueno, la idea de esta clase es hablar de algunos conceptos respecto de insuficiencia cardíaca, sobre todo para reforzar ciertos temas que vimos cuando hablamos de ciclo cardíaco y volumen minuto. O sea que vamos a ver un pantallazo respecto de esta patología que afecta a la función ventricular. Para eso vamos a repasar que el corazón es una bomba muscular, como ya dijimos, en realidad es una doble bomba, ¿sí? Ya que consta de dos circulaciones en paralelo, una circulación pulmonar y una circulación sistémica, que lo que hace es generar presión y desplazar volumen, y la función es justamente abastecer de sangre oxigenada a los tejidos del organismo y enviar la sangre desoxigenada para su oxigenación a nivel del pulmón. Cuando hablamos de ciclo cardíaco, nos referíamos al ciclo cardíaco como la secuencia de eventos que ocurren durante un latido cardíaco completo y que incluyen tanto la fase de contracción, fase sistólica, como la fase de relajación o diastólica. O también lo habíamos definido como la secuencia de fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros que ocurrían durante un latido cardíaco. Entonces, un ciclo cardíaco normal tiene una duración, como habíamos dicho, de menos de un segundo, y podíamos estimar que para una frecuencia cardíaca promedio de 75 latidos por minuto, la duración del ciclo es de aproximadamente 0,8 segundos. También mencionamos los determinantes de la función ventricular, que eran la precarga, la poscarga, el inotropismo y la frecuencia cardíaca, y habíamos evaluado el ciclo cardíaco en función del loop presión-volumen con cada uno de sus determinantes. Entonces, cuando hablábamos de precarga, definíamos a la precarga como la tensión que debían soportar las paredes ventriculares al final de la diástole. Y habíamos dicho también que se utilizaba como sinónimo de precarga al volumen que se encontraba al final de la diástole, ¿sí? Pero en realidad es un término que refleja la presión diastólica final. Si tenemos que ubicar la precarga en el loop presión-volumen sería a este nivel, cuando finaliza el llenado ventricular, y genera la fuerza que aumenta la longitud de las fibras antes de la contracción. Entonces, ¿en qué situaciones clínicas va a haber un incremento de la precarga? Cuando haya un aumento de la volemia, cuando haya una insuficiencia valvular que genera un aumento del volumen diastólico final, o en casos de insuficiencia cardíaca. Con respecto a la poscarga, es la tensión que debe alcanzar el músculo cardíaco para luego acortarse, es decir, es la resistencia vascular que se va a oponer a la contracción del ventrículo durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos. Recuerden que en el loop presión-volumen ubicábamos a la poscarga en este punto, que corresponde al punto de apertura de la válvula aórtica o válvula pulmonar, ¿sí? Y se va a incrementar en casos de, por ejemplo, de hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. ¿Cuáles eran los determinantes a su vez de la poscarga? La impedancia aórtica, la geometría ventricular y la resistencia periférica. Y luego teníamos a la contractilidad, que es la capacidad intrínseca del miocardio para bombear sangre en condiciones de precarga y poscarga constantes, que iba a estar aumentada fundamentalmente por dos factores, o bien por un incremento de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, o bien por un aumento del calcio intracelular. Y en cuanto al loop presión-volumen, vamos a ver que cuando hay un incremento de la contractilidad va a aumentar la pendiente y por lo tanto va a aumentar el volumen sistólico. Definíamos a la función ventricular sistólica como la resultante de la interacción simultánea de contractilidad, precarga y poscarga, y que se cuantifica mediante la fracción de eyección o fracción de expulsión. Y que la reserva cardíaca es la capacidad que tiene el corazón de aumentar el gasto cardíaco en caso de que aumenten las demandas. Entonces, si hablamos de gasto cardíaco, ¿cuál es su valor normal y qué es el gasto cardíaco? En definitiva, es el volumen de sangre que va a expulsar un ventrículo en un minuto. Y en condiciones normales, el valor normal del gasto cardíaco es de unos 5 a 6 litros por minuto. ¿Cómo calculábamos el volumen minuto cardíaco? Como la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y recuerden que dijimos que el volumen sistólico promedio era unos 70 mililitros. Por lo tanto, el volumen minuto en condiciones normales oscila entre 5 y 6 litros por minuto. ¿Y qué era la fracción de eyección?
es la fracción o porcentaje del volumen ventricular diastólico que se eyecta durante cada contracción ventricular. Y en condiciones normales es del 55 al 75%. Y el volumen latido era la cantidad de sangre que expulsaba el corazón por cada contracción, que habíamos dicho eran unos 70 mililitros. Es decir, tenemos el volumen diastólico final o volumen telediastólico, al cual contribuía la contracción auricular a través de la sístole auricular en un 20% con el llenado de ese ventrículo. En cada latido se eyecta aproximadamente unos 70 mililitros, que eso es el volumen sistólico, que representa del volumen diastólico final, que si recuerdan es de aproximadamente unos 100-120 mililitros, representa entre el 65-70% del volumen eyectado, y el volumen remanente dentro del ventrículo, que es de unos 50 mililitros, corresponde al volumen residual o volumen telediastólico. Entonces, la fracción de eyección es un parámetro expulsivo que se utiliza para cuantificar o para valorar la función contráctil del ventrículo, y como dijimos, en condiciones normales es de unos 60 y unos 70% del volumen eyectado, y cómo se calcula mediante esta fórmula: volumen diastólico final menos volumen residual sobre volumen diastólico final por 100. Entonces, tomando los valores que dimos recién en el ejemplo, el volumen diastólico final es de unos 120 mililitros, volumen residual 50 mililitros, y eso me da un valor promedio de un 58% de fracción de eyección. En condiciones normales, como dijimos, la fracción de eyección es más del 55%. Y vamos a ver que este parámetro eyectivo es útil para clasificar mediante este criterio a la insuficiencia cardíaca. Entonces, como mencionamos recién, los determinantes de la función cardíaca son la precarga, la poscarga, el inotropismo y la frecuencia cardíaca. Fíjense, en este ejemplo tenemos frecuencia cardíaca, que está modulada justamente por el sistema nervioso autónomo a través del simpático y parasimpático, la poscarga a nivel de los grandes vasos, la contractilidad, la precarga, que tiene que ver con el llenado ventricular. Fíjense que de los determinantes de la función ventricular, 3 de ellos, que son frecuencia cardíaca, contractilidad y precarga, actúan en el mismo sentido. ¿Qué quiero decir? Que si hay un incremento tanto de la frecuencia cardíaca como de la contractilidad o de la precarga, lo que se va a producir es un incremento en el volumen latido, es decir, en el volumen sistólico, y por lo tanto va a haber también un aumento del volumen minuto o gasto cardíaco. Y esto lo vamos a ver reflejado en el loop presión-volumen, cuando hay un incremento de la contractilidad. Fíjense que se incrementa la pendiente y por lo tanto se va a incrementar el volumen sistólico y el área dentro de la curva. Por otro lado, cuando hay un aumento de la precarga, como vemos en este ejemplo, al aumentar el volumen diastólico final, lo que va a incrementarse es también el volumen sistólico, y como es de esperar, si aumenta la cantidad de veces que late el corazón por minuto, al aumentar la frecuencia cardíaca también va a aumentar el volumen eyectado. Por el contrario, cuando hay una disminución en la frecuencia cardíaca, en la contractilidad o en la precarga, vamos a tener una disminución del volumen latido. Fíjense que si disminuye el volumen diastólico final, es decir, tengo una disminución de la precarga, el volumen sistólico va a ser menor con respecto a este, y por el contrario, cuando hay una reducción de la contractilidad, también vamos a tener una reducción en el volumen sistólico. Entonces, frecuencia cardíaca, contractilidad y precarga actúan en el mismo sentido. Cuando estas disminuyen, va a haber disminución del volumen sistólico y del volumen minuto, y por el contrario, cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, contractilidad y precarga, eso va a ir de la mano de un aumento del volumen sistólico y volumen minuto. Mientras que la poscarga actúa en sentido inverso, es decir, cuando hay un incremento de la poscarga, lo que vamos a tener, si recuerdan, la poscarga es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para eyectar la sangre a través de los grandes vasos. Si yo tengo un incremento en la poscarga, lo que voy a tener es una disminución del volumen latido. Fíjense, incrementó la poscarga, disminuyó el volumen sistólico y por lo tanto voy a tener una disminución del gasto cardíaco. Mientras que por el contrario, cuando hay una reducción de la poscarga, de esta poscarga bajo a esta poscarga, al disminuir la poscarga, lo que voy a tener es un incremento en el volumen sistólico y en el volumen minuto.
Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, tenemos primero que nada que definirla, ¿sí? Una vez repasados esos conceptos generales de los determinantes de la función ventricular, vamos a entender a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas típicos como son la disnea, la inflamación de los tobillos y la fatiga, que puede ir acompañado de signos como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico, causados bien por una anomalía cardíaca estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco o bien una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Esta es la guía que utiliza, la definición que se utiliza en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016. O también podemos hablar de un síndrome que cursa con signos y síntomas de hipertensión venosa, pulmonar o sistémicas, o de bajo gasto cardíaco, derivados tanto de un fracaso del corazón como bomba, como de los mecanismos compensadores que se ponen en marcha para hacer frente a ese fracaso. ¿Cuál es la incidencia? Sabemos que la insuficiencia cardíaca tiene una alta prevalencia en la población, que prácticamente aumenta al 10% en mayores de 70 años, que en los países desarrollados sigue siendo la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años, lo que representa prácticamente el 5% del total de los ingresos, y que la mayoría de los autores reconocen que las cifras alcanzan valores de epidemia, si bien es cierto que debido a su complejidad no es fácil definirla ni cuantificarla. Y aunque la supervivencia mejoró con respecto a los tratamientos que se han instaurado en los últimos años, sigue siendo una patología que tiene un muy mal pronóstico, con una mortalidad de prácticamente el 50% a los 5 años del diagnóstico. Vamos a ver que se estima que para el año 2030 la prevalencia de insuficiencia cardíaca va a ser de 5.7 casos por millón de habitantes en los Estados Unidos. Fíjense que la prevalencia aumenta de manera muy marcada en pacientes mayores de 60 años, siendo mayor la incidencia en hombres con respecto a las mujeres, ¿sí? Y fíjense en este caso la diferenciación en cuanto a raza blanca y raza negra. Ahora bien, ¿cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca? Es la resultante de cualquier enfermedad que afecte de forma global o extensa el funcionamiento del miocardio. Y vamos a ver que dentro de las causas de la insuficiencia cardíaca podemos tener causas idiopáticas, es decir, cuando se desconoce la etiología, enfermedad coronaria, es decir, pacientes con infarto agudo del miocardio, pacientes con sobrecarga de presión, es decir, hipertensión sistémica o hipertensión pulmonar, pacientes con sobrecarga de volumen, fundamentalmente en pacientes que tienen alguna insuficiencia valvular, bien por uso de tóxicos, cocaínas o ciertas drogas que se usan para tratamientos quimioterápicos como las antraciclinas, causas metabólicas o endocrinas, enfermedades infiltrativas como por ejemplo la amiloidosis cardíaca, o bien de causas inflamatorias como consecuencia de una miocarditis por infecciones virales o bacterianas. Fíjense que de estas causas que enumeramos de insuficiencia cardíaca, las principales causas que reúnen la gran mayoría de los casos tienen que ver con la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. La prevalencia, fíjense, en cuanto a hipertensión es mayor en los hombres, mientras que la enfermedad coronaria es mayor, en las mujeres, mientras que la enfermedad coronaria es mayor en los hombres. Ahora bien, ¿cómo clasificamos a la insuficiencia cardíaca? Van a encontrar múltiples definiciones o categorías de insuficiencia cardíaca según la bibliografía. Solo por mencionar algunos ejemplos y que vean cómo se superponen estas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, podemos hablar de una insuficiencia cardíaca anterógrada o retrógrada, una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, insuficiencia cardíaca aguda o crónica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o conservada, e insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Entonces, ¿qué entendemos por insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada? En el caso de la insuficiencia cardíaca retrógrada, lo que tenemos es un ventrículo que no es capaz de impulsar la sangre suficiente con el consiguiente aumento de las presiones y volúmenes por detrás de él. Es decir, hay aumento de las presiones capilar y venosas. Mientras que en el caso de la insuficiencia cardíaca anterógrada, es decir, hacia adelante, la incapacidad del ventrículo resulta en el paso de una cantidad de sangre inadecuada al sistema arterial, y la retención de agua y sodio se debe a la disminución de la perfusión renal
y al aumento de la reabsorción tubular. Otra de las definiciones es insuficiencia cardíaca en sistólica y diastólica. En el caso de la insuficiencia cardíaca sistólica hablamos de un fallo en la función contráctil del ventrículo con una fracción de eyección reducida por ecocardiograma en el menos del 45%. En el caso de la insuficiencia cardíaca diastólica, la alteración del ventrículo se produce por una alteración en la relajación, con una disminución de la distensibilidad y una fracción de eyección normal o conservada. Entonces, en el caso de la disfunción sistólica, lo que tiene es un deterioro de la contractilidad como consecuencia de un músculo cardíaco que está delgado o debilitado, por lo tanto va a haber una reducción de la fracción de eyección, y el paciente puede tener consecuencias. La causa de esta insuficiencia cardíaca sistólica puede ser fundamentalmente consecuencia de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, una miocardiopatía dilatada, y el paciente va a tener signos clínicos de deterioro de la función. Mientras que en el caso de la disfunción diastólica, el músculo cardíaco suele estar engrosado, suele ser un músculo rígido, poco distensible, por lo tanto es típico el cuarto ruido o galope auricular, mientras que en el caso de la disfunción sistólica es más frecuente el galope ventricular o tercer ruido, y en este caso la fracción de eyección va a estar preservada. También hablamos según la forma de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Un ejemplo típico de una insuficiencia cardíaca aguda es aquella que se presenta de manera brusca, como puede ser consecuencia de un infarto agudo del miocardio o bien de una rotura valvular, mientras que en las formas crónicas la presentación es más insidiosa como consecuencia de una miocardiopatía o una valvulopatía crónica. Ahora, si bien hablamos de aguda o crónica, la evolución de la insuficiencia cardíaca es bastante más compleja. Vamos a ver cómo en la línea amarilla la evolución puede ser progresiva y paulatina. En la línea verde vamos a ver cómo puede haber un comienzo súbito luego de un evento agudo, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, que luego puede estabilizarse clínicamente. En la línea naranja, que es el punto 3, vamos a ver cómo el paciente que tiene una base estable de situación presenta luego algún factor desencadenante que lo que genera es una descompensación que agrava el cuadro clínico de manera brusca. Por lo tanto, la forma clínica de presentación es bastante heterogénea. Ahora bien, en el caso de la insuficiencia cardíaca podemos hablar con fracción de eyección conservada o disminuida. Como dijimos, la fracción de eyección es un parámetro eyectivo que evalúa la función contráctil del ventrículo y según mencionamos se calculaba mediante esta fórmula. ¿Por qué hablamos de un deterioro de la función ventricular con fracción de eyección preservada? Porque en este caso, que es el ejemplo de los valores que hablamos previamente, en el caso de un paciente que tiene un deterioro de la función sistólica, el volumen eyectado va a estar disminuido porque lo que aumenta es el volumen residual. Por lo tanto, en proporción, lo que hay es una disminución del porcentaje de la sangre eyectada. Como el corazón está deteriorado en su función contráctil, hay aumento del volumen residual. Mientras que en el otro extremo tenemos los pacientes que tienen función preservada, y la preservación de esa función en realidad se debe a consecuencia de que el volumen diastólico final está disminuido, y eso se debe a que es un ventrículo rígido, por lo tanto es menor el llenado ventricular y por lo tanto esa proporcionalidad se mantiene a pesar de que el volumen minuto sea bajo. Otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca, dijimos, podía ser en derecha e izquierda. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda puede haber síntomas por bajo gasto, es decir, síntomas anterógrados. Fíjense cómo las clasificaciones se van superponiendo entre fracción de eyección preservada, sistólica, aguda. Por eso a veces es difícil clasificar la insuficiencia cardíaca con una sola definición. Entonces dijimos, en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, puede haber síntomas debidos a bajo gasto, que van a ser signos de hipoperfusión tisular a nivel periférico, es decir, el paciente va a tener oliguria, es decir, disminución del ritmo diurético, orina menos, astenia, debilidad, confusión, insomnio con posible fallo multiorgánico, y puede haber síntomas debidos a la congestión de los tejidos, es decir, síntomas retrógrados, que en este caso van a ser fundamentalmente a nivel del pulmón, que se van a manifestar como disnea paroxística nocturna, es una disnea súbita que despierta al paciente por la noche,
Ortopnea es el paciente que necesita dormir semisentado para mejorar su expulsión respiratoria, o bien edema agudo de pulmón. Mientras que en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas anterógrados suelen ser escasos, ¿sí? Y son síntomas de hipoperfusión pulmonar o hipotensión arterial, mientras que en el caso de los síntomas retrógrados, el paciente va a tener la sangre acumulada en las venas sistémicas, es decir, va a haber edema periférico, que dejan fobia, ¿sí? Hepatomegalia, ascitis y derrame pleural. Entonces, en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, una de las causas más frecuentes es secundario a hipertensión arterial pulmonar, y en este caso se denomina cor pulmonar. El paciente va a tener síntomas de ingurgitación sistémicos, ingurgitación yugular, ascitis, ¿sí? La presencia de líquido libre en cavidad abdominal, hepatomegalia, agrandamiento del hígado, reflujo hepatoyugular, ¿sí? Incremento de presión venosa central y periférica, edema en miembros inferiores y fatiga. Fíjense, este es un paciente que tiene ascitis, es un abdomen globoso, que con maniobras semiológicas a la percusión es un abdomen timpánico, ¿bien? Fíjense la presencia de edema que deja fobia, la marca que deja el dedo al estar el tejido completamente edematizado, ingurgitación yugular, que se la puede clasificar en 3 grados. La ingurgitación de primer grado es la ingurgitación que no llega a atravesar el músculo esternocleidomastoideo. En el caso de segundo grado, sobrepasa el músculo esternocleidomastoideo, mientras que en la de tercer grado se extiende hasta la base del maxilar inferior. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca derecha? Secundaria a una insuficiencia cardíaca izquierda, hipertensión pulmonar persistente, infarto de ventrículo derecho, miocardiopatías, estenosis o insuficiencias de válvula tricúspide pulmonar, tetralogía de Fallot o defecto del tabique interventricular. Entonces, en caso de insuficiencia cardíaca derecha, va a haber congestión de tejidos periféricos, con edema en partes de declive y ascitis. Es muy frecuente encontrar en un paciente que tiene una internación prolongada, que a lo mejor uno va a evaluar los pies y el paciente no presente edemas, ya que por la zona de decúbito el edema va a estar en la región sacra. Congestión del tracto gastrointestinal, que se va a manifestar como anorexia, pérdida de peso, malestar gastrointestinal, y signos relacionados con la alteración de la función hepática. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, el paciente va a tener datos de congestión pulmonar, como son la tos, el esputo asalmonado, esto por aumento de la presión capilar, que puede ser la rotura de pequeños vasitos, y va a haber un poquito de sangre a nivel del esputo, taquipnea, cianosis, fatiga, ortopnea, taquicardia, disnea de esfuerzo e incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Entonces, como consecuencia de la presión de filtración de los capilares pulmonares supera a la presión osmótica capilar, va a haber un desvío del líquido intravascular hacia el intersticio y eso genera edema a nivel alveolar. Entonces, en la radiografía es típico encontrar aumento del índice cardiotorácico de más del 50%, congestión venosa con redistribución de flujo, anomalías de los grandes vasos y líneas B de Kerley y líneas A. ¿Sí? En el caso de las líneas A son líneas centrales dirigidas hacia el ilio, mientras que las líneas B son líneas horizontales, periféricas, que están situadas en el seno postdiafragmático, y esto es por edema a nivel del intersticio. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca izquierda? El infarto agudo de miocardio, la estenosis o insuficiencia aórtica o mitral, o bien transfusiones rápidas de líquido y sangre endovenosa. Being systolic or diastolic in nature, left-sided heart failures share a common outcome: less blood pumped out from the heart. As a result, blood flows back to the lungs where it came from, causing congestion and increased pulmonary pressure. As this happens, fluid leaks from the blood vessels into the lung tissue, resulting in pulmonary edema, a hallmark of left-sided heart failure. Accumulation of fluid in the alveoli impedes the gas exchange process, resulting in respiratory symptoms such as shortness of breath, which worsens when lying down.
and chest crackles. Right-sided heart failure is most commonly caused by left-sided heart failure. This is because the increased pulmonary pressure caused by left-sided heart failure makes it harder for the right ventricle to pump into the pulmonary artery. This results in systolic dysfunction. In compensation, the right ventricle grows thicker to pump harder, which reduces the space available for filling, eventually leading to diastolic dysfunction. Other common causes of right-sided heart failure include chronic lung diseases, which also raise pulmonary blood pressure. As the right ventricle pumps out less blood, the blood again backs up to where it came from, and in this case, the systemic circulation. This results in abnormal fluid accumulation in various organs, most notable in the feet when standing, sacral area when lying down, abdominal cavity, and liver. The fluid status can be assessed by examining the distension level of the jugular vein. Heart failure is... Entonces, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca? Tenemos síntomas típicos como son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la intolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, inflamación de los tobillos. Signos más específicos, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el ritmo de galope, es decir, el tercer ruido, y el impulso apical desplazado lateralmente. Signos menos típicos, ¿sí? Tos nocturna, sibilancia, sensación de hinchazón, pérdida del apetito, confusión, decaimiento, palpitaciones, mareo, síncope. Menos específicos, aumento de peso, más de 2 kilos en una semana, pérdida de peso en el caso de una insuficiencia cardíaca avanzada, donde el paciente comienza a tener caquexia, pérdida de tejido, soplo cardíaco, edemas periféricos, crepitantes pulmonares, disminución de la entrada de aire y matidez a la percusión en las fases pulmonares como consecuencia de un derrame pleural, taquicardia, pulso irregular, taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, respiración de Jane-Stock, hepatomegalia, ascitis, frialdad de las extremidades, disminución del ritmo diurético o presión de pulso estrecha. Fíjense que los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca son muy floridos y pueden ser manifestación de múltiples patologías y puede ser la consecuencia de muchas causas. Por lo tanto, a veces es difícil el diagnóstico porque es un diagnóstico sindromático. El American College y el American Heart clasificaron a la insuficiencia cardíaca según estadios en 4 estadios, estadio A, B, C y D. En el caso del estadio A es aquel paciente que no tiene síntomas, ¿sí? Hay ausencia de síntomas sin alteraciones ni funcionales ni estructurales de pericardio, válvulas o miocardio, pero es aquel paciente que tiene un alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, ya que tiene enfermedades predisponentes, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, abuso de alcohol, uso de fármacos cardiotóxicos o antecedentes familiares de alguna miocardiopatía. En el estadio B son aquellos pacientes que ya tienen daño estructural, ¿sí? Por ejemplo hipertrofia ventricular o disfunción ventricular izquierda, pero clínicamente no presentan síntomas. En el estadio C son los pacientes que tienen clínica actual o previa de insuficiencia cardíaca asociado a una anomalía estructural. Y finalmente el estadio D es aquel paciente que tiene daño estructural con marcados signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, incluso en reposo, a pesar de tener un tratamiento pleno, y son pacientes que requieren un tratamiento especializado, incluso son aquellos que son candidatos a un plan de trasplante. La clase funcional de la insuficiencia cardíaca, la New York Heart Association la clasifica en 4 estadios, ¿sí? Los pacientes que tienen clase funcional 1 son aquellos que no tienen limitación en la actividad física diaria, es decir, es una disfunción ventricular asintomática. En el caso de la clase funcional 2, son pacientes que tienen una leve limitación para su actividad, es decir, una insuficiencia cardíaca leve. En el caso de la clase funcional 3, son pacientes que tienen una marcada limitación para su actividad física, clínicamente se habla de insuficiencia cardíaca moderada, y la clase funcional 4 son aquellos pacientes que tienen incapacidad física para cualquier actividad, es decir, hasta para atarse los cordones. Son pacientes con una insuficiencia cardíaca grave.
Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Tenemos que reconocer fundamentalmente que es un síndrome y por lo tanto hay que reconocer el conjunto de signos y síntomas. Hay que clarificar cuál puede ser el factor precipitante de esta descompensación o de esta insuficiencia cardíaca, evaluar el pronóstico que tiene el paciente, definir la severidad y para eso evaluamos los estadios, como mencionamos anteriormente, y la clase funcional y evaluar en base a esos mecanismos un protocolo terapéutico. ¿Con qué nos basamos para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? De la exploración física, de las pruebas de laboratorio, historia clínica del paciente y estudios diagnósticos complementarios como puede ser un ecocardiograma o un electrocardiograma. Fíjense que los distintos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que mencionamos van a tener distinta sensibilidad y especificidad. Desde el punto de vista de la especificidad, lo más característico es la ingurgitación yugular y el tercer ruido cardíaco, mientras que lo más práctico para el hallazgo clínico es la disnea de esfuerzo, la fatiga y el edema malleolar. Dada la complejidad del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca por ser un cuadro muy heterogéneo con múltiples etiologías, Framingham desarrolló los criterios diagnósticos, los cuales se clasifican en criterios mayores y criterios menores, y hablamos de insuficiencia cardíaca cuando tenemos dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los estertores, la cardiomegalia, edema agudo del pulmón, tercer ruido cardíaco, aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular o pérdida de peso con un tratamiento diurético de más de 4,5 kilos. Mientras que los criterios menores incluyen edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural y taquicardia con una frecuencia cardíaca de más de 120 latidos por minuto. Recuerden que en la clase pasada mencionamos las características auscultatorias del tercer ruido cardíaco, que era el tercer ruido que estaba provocado por un llenado diastólico inicial rápido en paredes ventriculares que alcanzan rápidamente un punto de máxima distensión que ocasiona una vibración de baja intensidad de la pared ventricular. Este tercer ruido se ausculta mejor en la primera fase de la diástole y durante la fase de llenado rápido vacío, está inmediatamente después del segundo ruido. Ahora bien, recordamos la fisiopatología, entonces dijimos que la presión arterial era la resultante del volumen minuto por resistencia periférica y que a su vez el volumen minuto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que la resistencia periférica dependía de la ley de Poiseuille, que se acuerdan que uno de los determinantes más importantes era el radio del vaso que estaba elevado a la cuarta potencia, que los determinantes del volumen sistólico eran la precarga, la poscarga y la contractilidad, y que a su vez la precarga depende del retorno venoso, es decir, de la presión diastólica final, la poscarga depende de la impedancia aórtica, de la resistencia periférica y de la geometría ventricular, y la contractilidad va a depender del sistema nervioso autónomo. Entonces, dicho esto, vamos a razonar cuáles son los mecanismos adaptativos en la insuficiencia cardíaca. Tenemos que entender que el sistema cardiovascular lo que hace es actuar manteniendo la presión arterial y el riego sanguíneo de los órganos vitales y es capaz de responder a una sobrecarga hemodinámica excesiva o bien a un trastorno de la contractilidad miocárdica, poniendo en marcha mecanismos compensadores. Estos mecanismos compensadores son el mecanismo de Frank-Starling, la hipertrofia miocárdica con o sin dilatación de las cámaras y la activación de sistemas neurohumorales como son el sistema nervioso autónomo, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y los péptidos natriuréticos. Entonces, este es un esquema que trata de explicar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, donde fíjense, cuando hay una caída del volumen minuto, hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Como consecuencia de esta caída del flujo sanguíneo renal,
va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se libera la angiotensina 2, la angiotensina, habíamos dicho, es un potente vasoconstrictor, y eso lo que permite es aumentar la resistencia vascular, aumentando la poscarga. Como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona va a producir retención de agua y sodio, eso va a generar un aumento del volumen vascular con aumento del retorno venoso y la precarga, que por mecanismo de Frank-Starling va a tratar de restablecer el volumen minuto. Cuando hay un incremento de la poscarga, para vencer ese incremento de la poscarga puede haber mecanismos compensadores como la hipertrofia y el remodelado ventricular. Esto mismo lo pueden ver ejemplificado en este esquema, ¿sí? Utilicen el que les resulte más claro para entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de Frank-Starling, recuerdan que habíamos dicho que era un mecanismo de regulación heterométrica, ¿sí? Que fundamentalmente lo que intenta explicar es qué sucede cuando hay un aumento del retorno venoso, es decir, un aumento de la precarga, o un aumento de la resistencia a la eyección, es decir, un aumento de la poscarga. Esto es lo que pretende explicar los mecanismos de Frank-Starling. Entonces, cuando la cantidad de sangre que fluye al corazón puede incrementarse simplemente elevando el retorno venoso, hay un aumento entonces en la presión de llenado del ventrículo, es decir, hay un aumento de la presión diastólica final que va a aumentar entonces el volumen diastólico final y eso va a aumentar la longitud del sarcómero y su ulterior acortamiento con el consiguiente incremento del volumen sistólico. ¿Qué es lo que sucede en caso de que haya abruptamente un aumento de la resistencia a la expulsión de la sangre, es decir, un aumento en la poscarga? Durante unos pocos latidos, el corazón va a eyectar una cantidad de sangre que es menor y por lo tanto la presión diastólica final y el volumen diastólico final aumenta y eso consiguientemente va a incrementar la longitud del sarcómero y va a permitir al miocardio expulsar igual volumen latido que antes del aumento de la resistencia, pero lo hace con una mayor presión, es decir, eso implica un mayor trabajo cardíaco externo. En definitiva, lo que pretende explicar la ley de Frank-Starling es que la mayor longitud de los sarcómeros permite, en el primer caso, es decir, en el caso de que haya un aumento del retorno venoso, incrementar el volumen sistólico, mientras que en el segundo caso lo que pretende es mantener el volumen sistólico contra una mayor poscarga. Entonces, fíjense, en el caso del mecanismo de Frank-Starling, este es un corazón normal. Cuando hay un incremento de la actividad por ejercicio, tiene la capacidad de aumentar el volumen minuto, pero en caso de un corazón insuficiente, independientemente de que aumente el volumen diastólico final, este ventrículo es incapaz de aumentar el volumen minuto. Es decir, que cuando hay una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución del flujo renal, eso genera mayor retención de agua y sodio para tratar de aumentar el volumen vascular y el retorno venoso cardíaco, y de esta forma se aumenta la precarga y a través del mecanismo de Frank-Starling voy a aumentar el gasto cardíaco. Pero esto tiene consecuencias patológicas, ya que si aumento el volumen diastólico final, eso me va a incrementar la tensión parietal y por lo tanto el consumo miocárdico de oxígeno. Como consecuencia del aumento diastólico final va a incrementarse la presión dentro de la aurícula y dentro de los capilares pulmonares, generando congestión pulmonar. A su vez, ciertas arritmias, como son la fibrilación auricular, se asocia con dilatación de la aurícula y a su vez el consumo de oxígeno miocárdico va a asociarse con mayor riesgo de isquemia y como consecuencia mayor riesgo de disfunción ventricular por pérdida de masa ventricular contráctil. ¿Qué sucede en el caso de la hipertrofia miocárdica, ya sea con o sin dilatación? Vamos a ver que puede haber hipertrofia y remodelado inadecuado, eso va a generar un cambio en la estructura o cambios en la función y eso va a generar masa muscular con dilatación de las cámaras, alteración de la relación sístole-diástole y eso va a generar una disfunción de bomba con sobrecarga hemodinámica. Entonces, la hipertrofia inicialmente intenta ser un mecanismo compensador, se observa sobre todo en las sobrecargas hemodinámicas como consecuencia de la mayor tensión parietal, pero si la hipertrofia no basta para restaurar la carga parietal a niveles normales, el ventrículo comienza a dilatarse
y aumenta aún más dicha carga, lo que desencadena un círculo vicioso que termina siendo deleterio. ¿Qué es lo que sucede a nivel celular y a nivel molecular con respecto a la hipertrofia y al remodelado? Vamos a tener cambios tanto a nivel de las células miocárdicas como las células no miocárdicas, es decir, no miocíticas. En el caso de los miocitos vamos a tener hipertrofia con cambios tanto en la estructura como en la función, mientras que los otros cambios se producen, a nivel de los fibroblastos, de las células musculares lisas, células endoteliales y macrófagos cardíacos. Y por último tenemos la activación de los sistemas neurohumorales, como son el sistema nervioso autónomo. Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, vamos a tener una activación del sistema nervioso simpático, es decir, una estimulación adrenérgica que va a generar vasoconstricción periférica con la consecuente redistribución del flujo, va a haber vasodilatación a nivel del cerebro y corazón, y vasoconstricción a nivel esplácnico, renal y cutáneo. Como consecuencia de la disminución del gasto cardíaco va a haber una estimulación beta anómala, eso va a aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, el paciente tiene taquicardia con mayor riesgo de arritmias y muerte súbita. Como consecuencia del aumento de la frecuencia cardíaca va a haber un aumento del consumo miocárdico de oxígeno y eso se asocia con mayor riesgo de isquemia miocárdica, daño miocárdico, y como consecuencia de la disfunción ventricular puede haber caída del inotropismo. Y por otro lado puede producirse vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular sistémica. Recuerden ley de Poiseuille y el radio del vaso como principal determinante de la resistencia periférica, y mayor consumo miocárdico de oxígeno. Con respecto al sistema renina, angiotensina, aldosterona, fíjense cómo estamos mencionando todos mecanismos compensadores que lo que intentan mantener es un volumen minuto constante, pero que a largo plazo esos mecanismos compensadores terminan siendo deleterios. En este caso vamos a ver cómo cuando hay una caída del volumen minuto va a haber una disminución de la perfusión renal, lo cual va a ser sensado por el aparato yuxtaglomerular a nivel del riñón con la liberación de renina. La renina cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón se convierte en angiotensina 2, la cual va a aumentar la actividad simpática, va a estimular la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal, y la aldosterona tiene como mecanismo de acción aumentar la reabsorción de agua y sodio y la excreción de potasio. Va a producir efecto vasoconstrictor a nivel periférico con aumento de la presión arterial, y por efecto a nivel pituitario va a aumentar la secreción de hormona antidiurética con la disminución de la reabsorción de agua. Mediante estos mecanismos de retención de agua y sodio, lo que va a intentar es mantener el volumen minuto y mejorar la perfusión de las células del aparato yuxtaglomerular. Entonces, visto de manera más esquemática, tenemos caída del flujo renal con aumento en la producción de angiotensina 2, que va a generar vasoconstricción generalizada, facilita la liberación de noradrenalina e inhibición de la recaptación de noradrenalina, aumento de la secreción de hormona antidiurética, con la consecuente disminución de excreción de sodio y vasoconstricción, estimula la producción de aldosterona con mayor reabsorción de agua y sodio, y a través del mecanismo de la aldosterona vamos a tener procesos inflamatorios, ¿sí?, como son la liberación de citoquinas inflamatorios como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, y va a regular procesos restauradores como son la activación de macrófagos y el crecimiento de fibroblastos y síntesis de fibras de colágeno, que en definitiva van a generar mayor hipertrofia ventricular y fibrosis miocárdica, que como mencionamos anteriormente, terminaba siendo un círculo vicioso que terminaba siendo deleterio. Otro de los sistemas que se va a activar es el sistema de los péptidos natriuréticos. Tenemos dos tipos de péptidos, el péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral. Estos son una familia de hormonas cardíacas, diuréticas, natriuréticas y vasodilatadoras que son sintetizadas en los miocitos auriculares y ventriculares. El péptido natriurético atrial se origina en las aurículas cardíacas y el estímulo para su producción es la distensión auricular, mientras que el péptido natriurético cerebral se origina a nivel de los miocitos ventriculares y responde a la expansión de volumen ventricular o la sobrecarga de presión.
Estos factores natriuréticos, mencionamos estos dos porque son los más relevantes desde el punto de vista clínico, como vamos a ver ahora, son el péptido natriurético atrial, produce natriuresis, diuresis, vasodilatadoras, pérdida de potasio, inhibe la secreción de renina y aldosterona, antagoniza la angiotensina 2 e inhibe la secreción de noradrenalina, mientras que el péptido natriurético cerebral responde al aumento de presión de llenado ventricular. ¿Y por qué decíamos que era importante desde el punto de vista clínico? Porque vamos a ver que en los algoritmos actuales de diagnóstico de insuficiencia cardíaca se utiliza la determinación de laboratorio de los péptidos natriuréticos. Por lo tanto, en un paciente que tiene péptido natriurético cerebral bajo, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es poco probable, mientras que con péptido natriurético elevado, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es probable. O sea que no solo permite certificar la sospecha de diagnóstico de insuficiencia cardíaca en base a los signos y síntomas, sino que es un parámetro laboratorio que se utiliza para el diagnóstico, pero fundamentalmente se utiliza para el pronóstico. Fíjense la curva de supervivencia acumulada según las cifras de ProBNP y BNP. Fíjense la sobrevida en pacientes que tienen un valor de BNP menor a 102 picogramos mililitros, prácticamente del 93%, mientras que cuando el valor de BNP aumenta, la sobrevida cae al 45%, es decir, que es un marcador tanto diagnóstico como pronóstico. Otros de los sistemas neurohumorales son las endotelinas. La endotelina 1, sintetizada por las células endoteliales vasculares, es uno de los agentes vasoconstrictores más potentes. Vamos a ver, como dijimos, es secretado por las células endoteliales. Cardiomocitos secretan este péptido que produce vasoconstricción potente, inducción de proliferación de células musculares lisas e hipertrofia de los miocitos. Y en el caso de la endotelina 1 es un mediador en desarrollo de hipertensión pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los niveles plasmáticos, de la misma forma que se utilizan para seguimiento en pacientes con insuficiencia cardíaca, estos marcadores, las endotelinas, se utilizan para el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, y fíjense que en los pacientes con endotelinas más elevadas tiene una relación directa con la clase funcional que mencionamos antes del New York Heart Association, que cuando los valores de endotelina están incrementados, los pacientes tienen estadios más avanzados, clase funcional 3-4, según esta clasificación clínica. Entonces, las neurohormonas y las citoquinas se activan inicialmente para mantener una homeostasis circulatoria, pero vamos a ver cómo a largo plazo esta activación contribuye a la remodelación ventricular, aumenta las resistencias sistémicas, pero termina empeorando la insuficiencia cardíaca. Y hasta el presente la terapéutica más efectiva está justamente dirigida a limitar esta excesiva activación neuroendocrina. Bien, entonces ya para ir terminando, podemos decir que el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es prevención. ¿De qué manera? Controlando las enfermedades que van a llevar a la insuficiencia cardíaca, y una vez establecida la insuficiencia cardíaca, evitar su progresión. Evitar la morbilidad, ¿de qué manera? Evitando los ingresos hospitalarios y mejorando la calidad de vida del paciente, y disminuyendo la mortalidad, es decir, prolongando la supervivencia. Entonces, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, esto solo lo vamos a mencionar a modo de ejemplo para que se entienda la importancia de poder interpretar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en base a lo que vimos respecto al loop presión-volumen y los mecanismos de adaptación. En el estadio A, que es el paciente que tiene factores de riesgo pero no tiene cardiopatía estructural, el tratamiento se centra en el control de los factores de riesgo, es decir, manejo de su hipertensión, cesación tabáquica, bajar de peso, hábitos saludables. En el caso del estadio B, que era aquel paciente que ya tenía cardiopatía estructural pero no tenía síntomas, lo que vamos a hacer es fundamentalmente bloquear los mecanismos neurohumorales que van a activar estos mecanismos compensadores que terminan siendo deleterios, es decir, inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona y bloquear el sistema simpático a través de los beta bloqueantes. Ya en el caso de los pacientes que tienen cardiopatía estructural y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, el tratamiento no solo tiene que ver con el bloqueo de los mecanismos neurohumorales, sino también un tratamiento
sintomático, como puede ser el uso de diuréticos en caso de signos y síntomas de congestión o sobrecarga de volumen. Y finalmente, en los pacientes en estadio terminal, ya es un manejo hospitalario que requiere de pacientes con un cuidado intensivo, incluso como planteamos anteriormente, son candidatos a trasplante. Entonces, la importancia de entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca radica en que el tratamiento se basa en estos conceptos. En este sentido, no se debe olvidar que lo que se altera primariamente es la función ventricular, y esto obliga en primer término a actuar sobre todas aquellas causas capaces de deteriorar la función cardíaca, es decir, prevención primaria, y luego, una vez producido el deterioro, en sus consecuencias. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático aparecen como los principales, pero no obstante la activación neurohumoral incluye un sinnúmero de componentes, muchos de los cuales están actualmente bajo investigación. Por lo tanto, conocerlos nos permite mejorar la comprensión de lo que ocurre con el paciente para poder instalar la terapéutica más adecuada para elegir qué tipo de fármaco requiere mi paciente. Entonces, ¿cuáles son los fármacos? Esto globalmente no es para que lo sepan, pero sí para que puedan interpretarlo en base a la curva que vamos a ver ahora. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden requerir, en caso de una sobrecarga de volumen, diuréticos. En caso de un aumento de la poscarga, lo que van a requerir es vasodilatadores. En caso de que haya deterioro de la contractilidad, van a requerir drogas inotrópicas, o como dijimos, bloqueo del sistema a través del uso de betabloqueantes, inhibidores de la N-erliglicina, que como vimos va a actuar a nivel del péptido natriurético, el péptido natriurético cerebral. Esta es una droga actualmente nueva, el sacubitrilo, que actúa inhibiendo esta enzima, que es la responsable de la degradación del péptido natriurético auricular y del péptido natriurético cerebral, dos péptidos que producen disminución de la presión arterial mediante la reducción del volumen sanguíneo, o bien por bloqueo del sistema de la aldosterona con drogas como espironolactona. Entonces, dicho esto, ¿por qué mencionamos los fármacos? Es para que puedan interpretar en base a esta curva de Frank-Starling de función ventricular en la insuficiencia cardíaca. Fíjense que tenemos, por un lado, el volumen minuto, y en este lado los síntomas congestivos en base a la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Vamos a ver cómo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, la curva que relaciona gasto cardíaco, entonces en las ordenadas, y la presión de llenado en las abscisas, se va a desplazar hacia abajo y hacia la derecha, donde coincide una reducción del gasto cardíaco y los síntomas congestivos. Entonces tenemos en un extremo el uso de inotrópicos puros, por ejemplo drogas como la digoxina, que es un inotrópico puro. Lo que va a aumentar sobre todo es el volumen sistólico. Fíjense cómo aumenta el volumen sistólico de este punto a este punto, pero prácticamente no hay reducción o no hay cambios en cuanto a las presiones de llenado ventricular. Es decir, la presión se mantiene elevada, lo que mejoró es el volumen minuto, pero a expensas de mantener altas presiones de llenado. En el otro extremo tengo, por ejemplo, el uso de diuréticos. En este caso lo que voy a tener es pacientes en los cuales reduzco las presiones de llenado de este punto a este punto, pero no voy a tener modificaciones en el gasto cardíaco. Por lo tanto, es importante cuando voy a interpretar a un paciente evaluar estos dos parámetros fundamentalmente, que son el índice cardíaco y las presiones de llenado. Para eso se utilizan unos cuadrantes, que se conocen cuadrantes de Forrester, y la combinación de estas opciones permite identificar a los pacientes de forma grosera en 4 grupos, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes que tienen un índice cardíaco normal, de más de 2,2, son pacientes que se están calientes, ¿sí? Calientes, ¿por qué? Porque tienen un buen volumen minuto. Mientras que por el contrario, los que se encuentran en este cuadrante inferior, es decir, que tienen un índice cardíaco por debajo de 2,2, son pacientes que están fríos o mal perfundidos. Y en base a la presión capilar pulmonar, los pacientes van a estar secos cuando tienen menos de 18, o van a estar húmedos, es decir, congestivos, cuando tienen más de 18. Entonces, en el caso de los pacientes que están bien perfundidos, es decir, están calientes y están secos, estos son pacientes que están compensados, son pacientes que están con insuficiencia cardíaca compensada.
En el caso de los pacientes que están bien perfundidos pero están húmedos, son aquellos pacientes que van a estar congestivos y que van a requerir fundamentalmente un tratamiento diurético y vasodilatador para disminuir la congestión. En este otro extremo son los pacientes que están mal perfundidos, es decir, están fríos, con un índice cardíaco por debajo de 2.2, pero que están secos, por lo tanto no están con sobrecarga de volumen, y lo que voy a necesitar es, si tienen bajo gasto cardíaco, es aumentar la contractilidad con el uso de drogas inotrópicas o incluso expandirlos de volumen. ¿Por qué me va a servir en este caso aumentarles el volumen? Por mecanismo de Frank-Starling. Si yo aumento el volumen diastólico final, por aumento de la longitud del sarcómero, voy a incrementar la contractilidad. Y en el último cuadrante son los pacientes en estado crítico, son los pacientes en shock cardiogénico, son pacientes que están fríos y húmedos. Y estos son pacientes que requieren de un tratamiento más complejo con drogas diuréticas, inotrópicas y vasodilatadoras. O sea que esta clasificación en base al índice cardíaco y la presión capilar pulmonar nos permite estratificar el paciente. ¿Para qué? Para definir fundamentalmente el tratamiento en base a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en la próxima clase la idea es repasar algunos de estos conceptos para ver presión arterial, que como ya vimos, uno de los determinantes de la presión arterial es el volumen minuto. Les vuelvo a repetir que repasen los conceptos de precarga, poscarga, contractilidad, el loop presión-volumen y la curva de Frank-Starling, donde se evalúa presión de llenado ventricular en función del volumen sistólico. Nos vemos la próxima clase.